En pocos días más, el presidente actual, Alberto Fernández, dejará no solo la presidencia, sino también el país. Es que se va a radicar en España. El presidente electo, Javier Milei, por su parte, emprendió su primer viaje aún sin asumir, pero con un objetivo clave: obtener en Estados Unidos el respaldo y los fondos que le van a permitir solucionar el problema de las LELIQs, pero también afrontar el tan anunciado ajuste. Mientras el presidente saliente prepara sus valijas para irse, el entrante Milei llegó a Washington con agenda completa y la expectativa de saber qué hará con la Argentina. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. En el inicio de su viaje por Estados Unidos, el presidente electo Javier Milei visitó la tumba de un líder judío en un cementerio de las afueras de New York. Milei fue recibido además por el titular del Consejo de Seguridad estadounidense, Jake Sullivan, y el expresidente Bill Clinton. Un vocero del gobierno norteamericano afirmó que buscan saber a dónde piensa ir con sus políticas el nuevo jefe de Estado argentino. Argentina is a healthy and vibrant partner in this hemisphere on many issues. And so we're looking forward to obviously hearing what the president-elect's ideas are and where he wants to go on policy issues. Luis Caputo, el hombre que sería el elegido para ocupar el Ministerio de Economía del gobierno de Milei, formó parte de la comitiva que acompañó al presidente electo a Estados Unidos. Entre las reuniones del mandatario y su equipo también habrá un encuentro muy importante con el Fondo Monetario Internacional. Según informó la oficina del presidente electo, las reuniones serán protocolares y para explicar el plan económico de ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación. La Federación Industrial Panaderil advirtió que el nuevo precio sugerido para el kilo de pan será de 1.400 pesos. El aumento es de por lo menos un 12%, pero en muy pocos días. Los productores aseguran que no se consigue harina a precio subsidiado, que tienen que comprarla a un valor más caro. En algunas panaderías de la ciudad se esperan valores todavía más elevados. Hasta hoy 1.200 pesos aproximadamente, va a salir 1.600 pesos el pan mignon, el pan francés. Después los otros panes más específicos están aproximadamente 1.800 pesos el kilo. El ejército israelí confirmó la liberación de otros 11 rehenes por parte de Hamas. Entre los secuestrados que se liberaron hay 6 argentinos. Según una lista difundida por el grupo terrorista, hay 4 niños y una mujer. En paralelo, la tregua se extendería por otras 48 horas. La interna en Boca está terrible y la política, obvio, a flor de piel. De un lado, Juan Román Riquelme, del otro, Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Y cada vez que puede, Juan Román recuerda que esto es un club de fútbol. Y, obvio, se refiere a Boca. Y no un lugar en el cual se va a utilizar para hacer política. ¿Por qué dice esto? Habrá que ver. O seguimos siendo un club de fútbol, o un club, porque tenemos mucha disciplina nosotros y lo hacemos con gusto. O dejamos que estos 3 personajes usen el club para hacer política y le vendan el club a 4 extranjeros. El presidente electo Javier Milei inició su visita a los Estados Unidos. En New York oró en la tumba de un rabino, almorzó con el expresidente Bill Clinton y posteriormente se dirige a Washington. Pero allí sí va a mantener encuentros con funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro norteamericano y también con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le va, presidente electo? ¿Qué le va a pedir al revés? Bendiciones para el pueblo argentino. Así ingresaba Milei al Ohel, la tumba del Rebbe de Lubavitch, el rabino Menachem Mendel Schneerson, que falleció en 1994 y es considerado una figura clave en el judaísmo del siglo XX y que también marca la fase personal del viaje del futuro presidente.
En la comitiva se encontraba el posible embajador argentino en los Estados Unidos. Estamos hablando de Gerardo Wertheim. Milei continuará su viaje a Washington para reunirse con representantes del Fondo Monetario, la Casa Blanca y el Tesoro. Allí va a estar acompañado por Nicolás Pose y por Luis Caputo, los futuros jefes de gabinete, por un lado, y ministro de Economía, por el otro. Los futuros funcionarios viajaron junto a Milei en un avión privado que, según trascendió, tiene un alquiler para poder realizar ese traslado de $250.000. La futura canciller Diana Mondino viajó a Brasil y se reunió con el actual embajador argentino en ese país. Obviamente hablamos de Daniel Scioli. En su viaje relámpago a Brasilia, la futura canciller designada por Milei afirmó que el actual representante argentino va a continuar hasta su nombramiento definitivo. Además, el viaje contó con una reunión con el canciller brasileño Mauro Vieira. Esto fue en Itamaraty, con el fin de invitar a Lula a la asunción de Milei. Una cosa es la crítica de la ideología y otra a la persona. Eso es totalmente diferente. Y tenemos que separar Estado de gobierno de personas. La parcería continuará lo mejor y lo más rápido que podamos. Invitamos a todos los presidentes de la región. Invitamos también a mucha gente que ha manifestado interés y apoyo en Argentina y la relación va a ser excelente con todos. Milei encabeza una gira política y económica muy nutrida por los Estados Unidos, rodeado de Luis Toto Caputo y Nicolás Pose. Hoy estuvieron en Nueva York, tuvieron un almuerzo con el expresidente demócrata Bill Clinton, pero mañana llegarán a Washington, donde allí sí tendrán reuniones con funcionarios del gobierno de Joe Biden, entre ellos Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos. También se juntará con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, encabezado por Janet Yellen, y hablarán con funcionarios del FMI. ¿Cuál es el objetivo de la gira? Explicar cuál es el plan económico, el plan de gobierno de justamente Javier Milei, ese plan que implementará a partir del 10-11 de diciembre, cuando asuma el cargo. Entre lo que va a buscar Caputo, los objetivos de Caputo, hay 2 o 3 cuestiones esenciales. Por un lado, explicar cómo es el plan de gasto fiscal. Esto es esencial, esto es la parte A del plan económico. Explicar cómo van a ajustar un déficit fiscal que alcanza el 5% del PBI, pero si contamos las LELIC llegan al 15% del PBI. Y la otra cosa es justamente, vinculada a las LELIC, comunicar cuál es el plan monetario. Te contamos que parece que Milei frizó, por lo menos la dolarización por este momento. Bueno, contar qué va a hacer con el tipo de cambio, qué va a hacer con el cepo, qué va a hacer con la reforma del Estado que está hablando, qué va a hacer con las privatizaciones, cómo va a impulsar todo esto estando en minoría en el Congreso y sin controlar justamente ninguna gobernación también. Bueno, todo esto va a contestar Milei en las próximas horas en los Estados Unidos. Desde La Libertad Avanza dicen que no es un viaje para ir a pedir dinero. Se hablaba mucho de unos 15.000 millones de dólares que Caputo tendría apalabrado. No van a buscar eso, sino justamente a explicar cuál es el plan económico que van a implementar a partir del 10 de diciembre. Bueno, Leandro, hablando de Congreso, esta noche va a ser una reunión importante con algunos legisladores de La Libertad Avanza. Mañana, Juntos por el Cambio, los gobernadores con legisladores también. La política está en todo, pero las finanzas obviamente nos llaman. Hoy también hubo algo más de tranquilidad en la plaza. ¿Qué pasó en los mercados con el tema del dólar? Sí, tranquilidad y se desplomó el dólar. Se desplomó el dólar financiero, también cayó un poquito de blue, pero esto tiene que ver con las señales que empieza a mandar el nuevo gobierno electo. El dólar blue cerró por debajo de los 1.000 pesos, bajó 0,40%, pero los que se desplomaron son el MEP y el contado con liquidación. El MEP cayó en una rueda 8,6% y el contado con liquidación cayó 7,1%. Los dos se están ubicando en el rango de los 850, 890 pesos. Y esto es interesante porque incluso el dólar que espera el mercado para fin de año, para fin de diciembre, está en 800 pesos el tipo de cambio oficial. Es decir, esto es los contratos a futuro para diciembre. El mercado espera
que haya una especie de unificación cambiaria en torno a los 800 pesos, que es lo que está cotizando hoy los dólares financieros. Las expectativas que hay en el mercado es justamente que Milei, con el ajuste fiscal fuerte, empiece a arreglar el esquema monetario en la Argentina y se unifique el tipo de cambio. Sería una devaluación muy fuerte. Recordad que el oficial está en 372 pesos. Sería una devaluación de más del 100% si pasa a 800, pero de alguna forma unificaría y limpiaría todos los tipos de cambio que tenemos en la Argentina. Lo hemos hablado 1000 veces, tenemos más de 15 dólares y eso es lo que busca el equipo de gobierno, de simplificar y arreglar apenas asuman en la Casa Rosada. Mientras esperan entonces las definiciones políticas y la repercusión en los mercados, nos vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con la economía en la calle, con un precio muy sensible, el precio del kilo de pan. Ya la Federación Panaderil está advirtiendo que algunos insumos no mantienen los mismos precios, que ya, por ejemplo, no se encuentra harina a valor subsidiado. Y esto naturalmente genera aumentos en los precios. Vamos a ver más. Los panaderos resisten todo lo posible, pero llegó la hora de aplicar nuevos aumentos. El kilo de pan sale 2.000, la docena de factura 3.600. Pues aproximadamente va a salir 1.600 pesos el pan mignon, el pan francés. Después los otros panes más específicos salen aproximadamente 1.800 pesos el kilo. La docena de factura está a 3.600. Absorbiendo montones de gastos porque en realidad tendría que tener un precio mayor. También destacan que desde hace un mes los incrementos en materias primas son semanales. Un kilo de harina en octubre estaba entre 3.500, 3.800 y hoy está entre 7.500 y 7.900. Ahora son inminentes los aumentos porque recibimos de harina y los aumentos superan el 70%. Y mira, cada 10 días últimamente está aumentando. Los panaderos siguen absorbiendo costos ya que el azúcar, la levadura, los aditivos y otros insumos que se usan en la industria aumentaron entre un 30 y un 50%. El fiambre aumentó mucho y muy seguido, que hoy tuvo otro aumento. La harina quizás se hicieron 4, pero fue bastante elevado el aumento. La harina es lo que más aumentó en cuanto a porcentaje. Y después todo, el aceite, el azúcar, todo aumentó. Mientras siguen con la soga al cuello, las ventas ya no son por kilo, sino por unidad. La venta lamentablemente bajó, nosotros no lo solíamos sentir tanto, pero hoy sí, como verás, está el local muy tranquilo. Claramente achicaron y achican, compran por valor billete más que por peso. Y durante la grabación de este informe ya se están evaluando nuevas subas. Hasta ahora han trasladado solo 2 aumentos y hoy ya todos los proveedores me pasaron lista nueva, entre un 8 y 12% más. La justicia decidió liberar a los 15 titulares de las tarjetas de débito que administraba Chocolate Rigo. Todos los imputados deberán pagar una caución de 100.000 pesos para dejar la cárcel. Y de esta manera esperarán la decisión de la justicia en libertad mientras continúa la investigación a Rigo, a Facundo y Claudio Albini, quienes seguirán detenidos y son los principales acusados por la defraudación de más de 800 millones de pesos al Estado de la provincia de Buenos Aires. Un helicóptero se estrelló en un brazo del río Paraná después de haber sido filmado por diferentes testigos mientras hacía maniobras peligrosas minutos antes del accidente, donde murió el empresario y expiloto de turismo carretera Gustavo Degliantoni. El hombre tenía 71 años y estaba acompañado por 4 personas más, quienes pudieron ser rescatadas por la prefectura. Degliantoni fue piloto de turismo carretera entre 1983 y 1985 y durante su paso por el automovilismo compartió equipo con Juan María Traverso, con quien mantuvo una gran amistad.
El ex representante de Modelos, Ricardo Piñeiro, sufrió un ACV hemorrágico y su pronóstico es reservado. Según se informó en las primeras horas del domingo, un familiar del empresario intentó comunicarse con él y al no recibir respuesta llamó al 911. Y así, de esta manera, fue como se debió forzar la puerta de su casa para poder asistirlo. Desde el Ministerio de Salud de la ciudad informaron que el paciente se encuentra en el Hospital Fernández y que actualmente está con asistencia respiratoria, mecánica, por supuesto, y su estado es reservado. La policía de la ciudad redujo con una pistola Taser a una mujer que estaba amenazando con un cuchillo a su pareja. Esto pasó en el barrio de La Boca y la detención se produjo luego de que el oficial accionara el arma. Al llegar al lugar, la policía encuentra a la mujer rodeada por otros policías y también por algunos vecinos. Y al intentar insistir con que tire el cuchillo, la mujer no cedía. Entonces la policía termina accionando la pistola Taser y logra de esta manera neutralizarla. Bueno, obviamente las amenazas que profería no solamente se refería a su novio, a los familiares, sino también a los vecinos que se habían acercado al lugar tratando de ayudar. Todo esto empezó cuando la mujer de unos 35 años empezó a amenazar de muerte a su expareja que tenía 28 años. Lo hizo con un cuchillo de cocina en una calle de la calle Suárez al 400. Como te decía, esto pasó en La Boca. La policía llegó al lugar alertada por un vecino que escuchó los gritos, entonces llamó al 911. Las elecciones en Boca están a la vuelta de la esquina, ahí entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, que si bien no es candidato a presidente, es la cara de la oposición. Realmente vuelan ataques de todo tipo, mediáticos, operaciones, en redes sociales, hay de todo, para gusto y piacere, obviamente para el disfrute de quien no es parcial. El hincha de Boca lo sufre día a día porque esto afecta a su elección, su voto. Pero a todo esto se sabe que a partir del año 2024 habrá una nueva dirigencia para con el Xeneize y este sábado 2 de diciembre se celebrarán finalmente las elecciones. Después de varios anuncios, se supo hoy, por ejemplo, casi como bombazo, que los dos máximos candidatos a quedarse con el cargo de entrenador, en caso de que sea Juan Román Riquelme quien prolongue el oficialismo en el Xeneize, serían ni más ni menos que Carlos Bianchi o el señor Jorge Sampaoli. Del otro lado, si Mauricio Macri es vicepresidente y Andrés Ibarra se queda con el cargo de presidente, puede que Martín Palermo sea el entrenador Xeneize, quien declaró este mismo fin de semana y no fue para nada bien tomado por la gente de Platense, que todavía estaba en competencia y realmente fue bastante categórico el repudio para con las palabras del Titán. A todo esto hay muchísimas cosas que suceden y a esas mismas se refiere Juan Román Riquelme, quien fue bastante pesado a la hora de dirigirse para con lo que será la oposición en las próximas elecciones. A mí me pone contento porque por primera vez, creo, yo lo sé hace 20 años, por primera vez están demostrando lo que son. Y eso para mí es mucho porque tengo que hacerle ver a los argentinos, por más que uno se dé cuenta, ya para mí es un montón. Porque amo a mi país, lo amo con locura, amo a mi club, lo amo con locura. Pero ellos están lastimando lo sagrado que tenemos, que es el hincha. No quieren que el hincha de Boca venga a votar y eso no se lo podemos permitir. El domingo tenemos las elecciones más simples de la historia. O seguimos siendo un club de fútbol, o un club, porque tenemos mucha disciplina nosotros y lo hacemos con gusto, o dejamos que estos tres personajes usen el club para hacer política y le vendan el club a 4 extranjeros. También corren minutos trascendentales para ver si Boca juega o no juega, o mejor dicho, participará o no participará de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Eliminado de la Copa de la Liga, eliminado también de la Copa Argentina.
depende de muchísimos resultados, de un combo para ser preciso. Y hay que tener en cuenta que a esta hora Estudiantes de La Plata empata con Lanús por 1-1, 87 minutos y el mismo marcador de tiempo está en San Lorenzo de Almagro ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero los Cuervos ganan y esto no favorece para nada al Xeneize porque dentro de esa combinación de resultados está que el Cuervo no le gane al conjunto ferroviario. El empate entre Estudiantes y Lanús lo favorece porque ya con que el Pincharrata no le gane al Granate está conforme la gente del Xeneize. Ahora San Lorenzo no debe ganar al Central Córdoba y a falta de 2 minutos para que termine el tiempo reglamentario sigue 2-0 el encuentro. Ahora, a suma de esos dos resultados también habría que esperar por el título de River, Rosario Central o Godoy Cruz en la Copa de la Liga Profesional. Todo este conjunto haría que Boca recién ahí clasifique a la Copa de la a la Copa Libertadores de América de 2024. Por ahora habrá Sudamericana para el Xeneize en el próximo año calendario. Once rehenes fueron liberados hoy, entre los que se encuentran 6 personas argentinas. Todas son residentes del kibutz Nir Oz. La lista de los rehenes argentinas que recuperaron la libertad son Karina Engelbert, de 50 años, y sus hijas israelíes Mika y Yuval. Y también las mellizas Emma y Yuli Cunio, de 3 años, con doble nacionalidad israelí-argentina. Y son hijas del argentino David Cunio, que todavía continúa en cautiverio, y su esposa Sharon, que también fue liberada. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que los rehenes están en manos de la Cruz Roja y en camino hacia Israel después de 52 días de cautiverio. Y a raíz de esto, la Cancillería argentina está celebrando la liberación de los rehenes, pero además con un agradecimiento muy particular a la intermediación de Qatar. Hubo un comunicado esta noche de la Cancillería y allí celebra la liberación en este día lunes, de las 6 personas que afortunadamente están volviendo al territorio, que fueron identificadas como rehenes y para las cuales se había pedido una colaboración especial de parte del gobierno de Qatar en el marco de las distintas gestiones de mediación. Bueno, lo que se resalta en ese comunicado de Cancillería es, una vez más, que el Estado catarí ha puesto esfuerzos muy importantes en las negociaciones para lograr esta posibilidad de libertad y además una tregua. Y mientras continúa el intercambio de rehenes y de prisioneros entre Israel y Hamas, la tregua que comenzó el viernes pasado, por estas horas, se está extendiendo en principio por otras 48 horas. Las autoridades de Qatar anunciaron que Israel y Hamas han llevado nuevamente un acuerdo para poder extender esta tregua por otras 48 horas en la Franja de Gaza, mientras que los funcionarios de Israel señalaban que hoy se realizó el 4º intercambio de rehenes y prisioneros. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Mahed Al-Ansari, indicó que como parte de la negociación que sigue en curso, se ha logrado alcanzar un acuerdo para poder prorrogar la tregua humanitaria durante 2 días más en la zona de Gaza. Y este último fin de semana de noviembre se presentó con buenas condiciones de tiempo sobre Capital Federal. Calor tuvimos tanto sábado como domingo. Las temperaturas estuvieron cerquita de 28-29 grados. Pero vamos por más. Y hoy el termómetro de máxima marcó 30 grados 8 décimas. Calor fuerte se sintió entre las 2 y las 3 de la tarde sobre la ciudad de Buenos Aires. Todo esto va a continuar porque, claro, la última semana de noviembre, primeros días de diciembre, se afianzan normalmente las condiciones cálidas, pero a partir del día miércoles vamos a tener la llegada de humedad y de inestabilidad a la región de Capital Federal. Pero tuvimos dando una vueltita desde el canal de la ciudad y la gente que pasaba por Parque Chacabuco así vivía este verano. El sol estaba, más que nada también en la calle se siente mucho. Cuando venimos caminando capaz que con la perrita pensamos en eso porque ahora está pegando fuerte, más al mediodía.
Y la hidratación es clave, tanto para ustedes como para la perra. Sí, sí, exacto. Nosotros estamos justo acá al lado donde puede tomar agua, así que sí, bien hidratado. Sí. Todo el tiempo tomo agua porque es lo que tomo, no tomo bebida, no tomo nada, solo agua. Perfecto. Y en cuanto al sol, ¿ya estás con protector solar, usás durante todo el año? ¿Estás... Me puse protector solar antes de salir. Sí, sí, sí. Sí, porque me quemo enseguida, ¿viste? Soy muy blanca. Es protección UV. Bien. ¿Siempre así? 40, UV 40. Si no hay por la radiación solar. Claro. ¿Y además protección usa? Sí, obvio. Muy bien, precavidos, ¿eh? Las actividades físicas, agrego, es recomendable realizarlas después de las 6 de la tarde o bien tempranito durante horas de la mañana, sobre todo cuando la temperatura supera los 30 grados. Pero recién les decía que íbamos a tener la llegada de humedad y de lluvias con tormentas en gran parte del centro y norte del país. Y van a comenzar mañana martes a la noche sobre la zona central del país y se van a extender hacia el norte a partir del próximo miércoles. Y acá vemos en los mapas en color entre azul y violeta las provincias afectadas por lluvias esta semana. A partir de mañana entonces la región patagónica con lluvias y algunas tormentas. Pero vean cómo gran parte de Buenos Aires, Córdoba, que está atravesando una extensa sequía, va a recibir las primeras lluvias importantes, al fin, por suerte. Y sobre el norte del país, nuevas lluvias y tormentas a partir del próximo miércoles, complicando mucho la situación. Como ven entonces, lluvias que van a estar alcanzando los 50 a 100 milímetros prácticamente desde el río Colorado hasta el extremo norte del país. Y la ciudad de Formosa durante el día de hoy batió un récord de precipitación diaria, récord desde el año 1961. Cayeron 201 milímetros, muchísima agua, 201 litros de agua por metro cuadrado. Trajo múltiples complicaciones. Autoridades del transporte de la capital provincial dijeron que recién empezaron a circular los colectivos a partir de las 13:30 horas. Todo suspendido durante horas de la mañana debido a la lluvia torrencial. Lo único bueno, entre comillas, que este temporal no vino ni con granizo ni con ráfagas de viento, pero anegó múltiples calles y además 20 manzanas de la ciudad capital de Formosa muy complicadas todavía a esta hora porque hay entre 20 y 30 centímetros de agua acumulada. Continúa entonces el aviso de alerta naranja para el este de Formosa y la provincia de Misiones porque van a continuar las lluvias durante las próximas 12 horas. Pero ¿qué pasó con Luis Miguel? Los fanáticos de Luis Miguel se preocuparon por la salud del artista mexicano después de que se cayera en medio de un show, ¿sí? El Rey Sol estaba dando su quinto recital en el Arena Ciudad de México cuando los fanáticos que asistieron pudieron grabar este incidente, un blooper diríamos, esta caída desde varios ángulos. Al momento de hacer uno de sus pasos característicos, el artista mexicano se resbaló y terminó en el piso. Bueno, sin embargo, profesional como es, obviamente, Luis Miguel siguió cantando, cantó desde el suelo sin ningún inconveniente y, obviamente, ahí está, fíjate, lo fueron a asistir, lo fueron a acompañar a algunos guitarristas quienes finalmente lograron ayudarlo y, aunque lo vieron relajado allí en el piso, formó parte del show esta caída. Se acercan, lo acompañan, le tocan la guitarra, el hombre sigue cantando, la banda siguió tocando y así siguió este concierto. ¿Pero qué te ha pasado, Luis Miguel? Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de otros temas, de la política, de los precios, hablábamos del pan y la carne. Llega diciembre, la fiesta, ¿sí? Suben los precios. Estos temas y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. En el Hotel Libertador, aunque no está Javier Milei, esta es una tarde y una noche con reuniones que son muy importantes. Vamos a compartir este trabajo, esta cobertura que está haciendo allí Joaquín Dever. Joaquín, buenas noches.
¿Sí? Era cómo iba a quedar armado y cómo se sigue definiendo el gabinete de Javier Milei. Hoy, en el Hotel Libertador, donde estamos ubicados ahora, fue la primera reunión de senadores liberales con Guillermo Francos, mientras te mostramos que en esta noche el panorama a días anteriores es muy distinto, ya sin la presencia de Javier Milei, que como sabemos continúa en Estados Unidos. Hay un panorama mucho más calmo, ya sin curiosos y con mucha menos prensa, prácticamente ninguna a esta hora. Te contaba entonces, los senadores electos de La Libertad Avanza se reunieron en esta sede, en este búnker de La Libertad Avanza durante la tarde de hoy con Guillermo Francos para definir la estructura de poder en la autoridades de la Cámara Alta y mostrar un bloque unido, teniendo en cuenta que van a ser 7 los senadores que van a tener que negociar cada movimiento y cada proyecto de ley, cada movimiento que quieran implementar. Además, también quieren retener la presidencia provisional de la Cámara Alta, de esta Cámara, así que también se estuvo charlando sobre esto. Además, en minutos nada más, o durante esta noche, va a haber otra reunión de diputados, pero no en este hotel, sino en algún punto de la capital federal que no trascendió lamentablemente. Saben que la comunicación con la prensa no está siendo demasiado fluida en los últimos días desde que comenzó la danza de nombres para el gabinete de Milei. Bueno, y otra cosa que sí sabemos que está confirmada es que en el día de mañana el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, va a tener una reunión con el actual ministro del Interior, Guado de Pedro. De esta manera, Francos continúa su tarea de transición. Ya tuvo reuniones, recordemos, con Axel Kicillof, con Aníbal Fernández y reiteramos entonces mañana con Eduardo Guado de Pedro. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Son reuniones muy importantes porque definir quién va a ser presidente provisional del Senado define también línea sucesoria, manejo de poder administrativo, muchas cuestiones. Cristina Fernández de Kirchner quiere que ese puesto quede en manos de Unión por la Patria. La doctora Victoria Villarroel lo contestó la semana pasada, considera que es un atributo del presidente electo, de Javier Milei. Y también es importante la reunión de diputados, son los libertarios duros, los que estuvieron desde el primer día con Javier Milei, que no encuentran en la figura de Florencio Randazzo, uno de los futuros, o uno de los nombres que se tiran esta noche para observar quién va a conducir la Cámara Baja, no confían en él y en su posibilidad de defender los proyectos más duros de Javier Milei. Tienen una mirada algo más conciliadora con Cristian Ritondo, pero en este juego uno de ellos quiere presidir esa Cámara Baja. Vamos a ver en qué termina. Esa reunión está ocurriendo ahora en el barrio de Núñez, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, también para tener en cuenta, y es algo muy importante, le están pidiendo la renuncia a la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires a Máximo Kirchner, pero además Alberto Fernández que renuncie a la presidencia del peronismo a nivel nacional. ¿Quién lo pide esto? Fernando Grey, que una vez más va a la carga con esta idea y que considera que con esta gestión y el resultado de la elección, obviamente ninguno de los dos referentes políticos pueden estar al frente del peronismo. Bueno, como Néstor Kirchner, luego de perder con Francisco de Narváez en 2009, le pide Grey a estos dos funcionarios que den un paso al costado. Lo hizo con un comunicado, considerando que no hubo un pronunciamiento o un gesto político después del balotaje, justamente de cara a lo que ahora debería ser la necesidad de rearmar al peronismo. Bueno, justamente allí está el comunicado de Fernando Grey. Transcurrida una semana desde la derrota del peronismo en las elecciones y sin mediar convocatoria, pronunciamiento o tan solo un gesto político de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández, y quien se arroga la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, presenten una renuncia. Esto que te cuento son textuales que allí están explicitando la posición del intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey. En este juego de ida y vuelta entre lo que ocurre puertas afuera de la Argentina, lo que ocurre en el interior del país, entre la política y la economía, volvemos a hablar de la gira del presidente electo
Javier Milei. Voy a saludar a Claudio Loser, que es un economista argentino que ha sido parte del staff del Fondo Monetario Internacional. Me imagino que Claudio, buenas noches, debe tener allí su periscopio instalado, mirando lo que va a ocurrir mañana, esas 55 cuadras o esos pocos metros que lo separan de la sede del fondo, mirando qué va a pasar mañana en la reunión de Caputo, Milei y el fondo. Buenas noches. Buenas noches, qué buena memoria, que son 55 cuadras, la felicito. Bien, lo felicito a usted que tiene el ojo para poder mirarlo, Claudio. ¿Cómo ve Estados Unidos? Bueno, se mezcla un poco con la imaginación, pero ahí estamos. Bueno, ¿cómo ve Estados Unidos y en particular el mundo financiero y el fondo a Javier Milei? ¿Qué piensan de él? Yo diría que ha habido una transformación en los últimos, digamos, en el último mes y medio. Había bastante susto por su extremismo en muchos sentidos. Ahora, una vez que entró en la final para el balotaje y pasó mensajes más tranquilizadores, yo creo que hubo una percepción importante de que puede funcionar. O sea, evidentemente, dependiendo de la inclinación que puede tener la prensa, por ejemplo, van a decir está mal o está bien. Pero en la parte financiera, yo creo que el hecho de que los ADR hayan subido, el hecho de que haya interés importante desde afuera para ver qué pasa con la Argentina, que subieron los precios de los bonos, todavía bonos no negociables, pero con precios mejores, indican de que hay una buena disposición a nivel económico, digamos, en el contexto de los países, digamos, avanzados. Y, Loser, en este sentido, los mercados esperan conocer la posibilidad de que se lleve adelante un plan de ajuste, un plan de estabilización, o en realidad lo que buscan es ver de qué manera se puede hacer negocios con la Argentina. Yo creo que están mirando las dos cosas. Evidentemente, el Fondo Monetario, yo lo pongo en una categoría distinta, está pensando, bueno, tenemos que sentarnos y tenemos que negociar el tercer año del programa, que eso es lo que se va a hacer. En el resto estarán diciendo los empresarios, asesorados por los economistas, hay que ver si puede arreglar la situación financiera, la situación macroeconómica, porque sin estabilidad macro aproximada, la estabilidad, no podemos pensar en buenos negocios porque no hay en ningún lado una experiencia de países con una situación macroeconómica desordenada y negocios que funcionan bien. Así que las dos cosas entran en la receta que están esperando ver los agentes económicos acá en Estados Unidos. Claudio, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. Mark Sobel, que es un ex representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional, dijo hace un rato que Argentina tiene que primero eliminar el déficit fiscal y demostrar las reformas antes de que el FMI le libere un centavo, aunque eso incluya atrasos en los pagos de Argentina al Fondo Monetario. ¿Usted cree que esta mirada de Sobel es una mirada que se comparte dentro del Fondo Monetario o cree que es una opinión personal? Esto es una opinión personal. O sea, él no está en el gobierno, él no está en el fondo. Yo diría que el fondo va a decirte, vamos a soltar plata, pero solamente después que tengamos un programa, no después que demuestres que has hecho los cortes. Porque de otra manera uno estaría diciendo, mirá lo que hiciste con Massa, y que le dijiste sí, por supuesto nosotros acordamos, y Massa al día siguiente rompía las cosas. Así que en términos simples yo diría que el fondo puede demorar algo, va a decir que se atrasen un poco, pero tiene que
lo que tiene que haber es una negociación, no una demostración ultra fuerte de que cortaron el déficit. ¿Y cómo se imagina esa negociación? Porque muchas veces Milei dijo que él promete hacer más de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Sí, yo he escuchado demasiadas veces en mi larga vida profesional gente que dice eso. Muchas veces hay choques porque pueden haber algunas políticas que el fondo no pueda estar de acuerdo. Por ejemplo, hoy en día en términos de reducir demasiado el apoyo a los pobres. No es que Milei diga que se va a hacer. Y por supuesto va a haber peleas que yo diría son más bien fuegos artificiales, porque Milei, que es economista, va a decir yo sé más que ustedes, el fondo va a decir nosotros tenemos más experiencia. Entonces muchas veces pasan estas cosas, pero creo que a la larga van a encontrar una solución, especialmente con esta visión tan fuerte que tiene Milei. Por supuesto, Milei dice voy a cortar 13% el gasto, pero no lo va a cortar en el periodo de 3 meses ni nada por eso. Bueno, hoy se han conocido algunas declaraciones del funcionario de la administración de Biden, Kirby, que me gustaría que las compartiéramos, Claudio, a ver qué es lo que ha dicho y qué repercusión generan, por favor. He'll have a chance to meet with Jake Sullivan and potentially other folks here at the NSC. We'll have to see how that shakes out. The president won't, unfortunately, be able to meet with him because of domestic travel. But obviously, we want to continue to look for ways to cooperate with Argentina. Argentina is a healthy and vibrant partner in this hemisphere on many, many issues. And so we're looking forward to obviously hearing what the president-elect's ideas are and where he wants to go on policy issues. Bueno, esta idea de queremos estar cerca, pero también queremos saber qué quiere Milei, ¿no? Por eso yo insistía mucho en la pregunta de qué dicen de Milei los mercados, pero qué es lo que también dice el mundo de la política, porque es una administración demócrata. Milei ha hecho declaraciones muy buenas, pero con otra administración, republicanos de Reagan a Donald Trump. ¿Cómo interpretar esta incertidumbre que parece plasmarse en la pregunta del vocero? Es muy interesante porque en los Estados Unidos estaba, digamos, muy incómodo con la administración actual. Yo creo que quieren en este momento, de alguna manera, fortalecer las relaciones en América Latina en una situación donde los gobiernos existentes no son muy, digamos, favorables, desde Brasil, pasando por Colombia y yendo por México, incluso Chile. Y en ese sentido se quiere trabajar. Yo creo que el gobierno de Biden quiere ver qué tipo de modificaciones se pueden hacer dentro de la masa demócrata, llamémoslo así, o de la coalición demócrata. Va a haber gente que se va a quejar, porque hay gente que está bastante a la izquierda y ellos van a quejarse. No sé cómo van a trabajar las cosas los republicanos, pero yo creo que hay un interés muy grande por parte de Biden de apoyar a la Argentina para de alguna manera fortalecer o reconstituir el vínculo con América Latina. Una forma de que Estados Unidos vuelva a Latinoamérica después de la fuerte influencia que han ejercido en su momento Rusia por un lado y fundamentalmente China por el otro. Correcto. O sea, los Estados Unidos en este momento está en esta competencia fuerte. O sea, podemos hablar largamente acerca de que China no es lo que era hace 2 o 3 años. Hay, digamos, se le apagó un poquito la luz, pero y además no ha estado prestando demasiado a América Latina, pero los Estados Unidos quiere absolutamente reducir el impacto de China en América Latina. No tanto en términos de comercio, porque eso es lo que es,
pero en términos de influencia, en términos de contratos, en términos de obras públicas, y hay que ver si ellos en eso se mueven rápidamente, pero claramente Rusia no juega en esto, no tiene un rol importante a mi juicio en América Latina, quizá en Venezuela, pero China absolutamente está en la mira, y un Milei que dijo, seguro que dijo de más, pero que no quería saber nada de la China, evidentemente le cae bien a este gobierno o a cualquier gobierno de Estados Unidos. Muy bien, Claudio Loser, economista, le agradecemos mucho este intercambio de ideas a propósito de lo que implica Javier Milei, no solo como presidente electo, sino encarando esta primera gira hacia los Estados Unidos con esta perspectiva de reuniones tan importantes para mañana. Bueno, vamos a ver si mientras usted pinta esos cuadros que vemos aquí, tal vez con paisajes de la Argentina, puede escuchar algo. Todos paisajes, prácticamente todos paisajes de la Argentina. Exactamente, lo escuchamos atentamente, pero también los vemos, sabemos que los hace usted. ¿Eso es Purmamarca, tal vez? Sí, es Purmamarca, ahí tenemos el Aconcagua, ahí hay otro cuadro que no es, ese es de Francia, pero son todas muy primitivas pinturas mías para no hablar solo de economía en forma aburrida. Bueno, entendemos todo perfectamente, los que tenemos pasión por una actividad, pero yo sé que trabajando los colores, los matices y el pincel, llegan voces sobre las cuales les podemos preguntar seguramente y que tengan que ver con lo que va a pasar mañana. Claudio, como siempre, un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias por la paciencia y por tenerme el programa. Ahí estábamos entonces de Claudio Loser. Vamos a volver a Leandro, porque Leandro, otra vez, las cuestiones terrenales tienen que ver con el tema de ¿hay plata? ¿No hay plata? ¿Se pueden pagar los sueldos? ¿Se pueden pagar los aguinaldos? Mañana va a haber reuniones de gobernadores, peronistas por un lado, otras diferentes, gobernadores de Juntos por el Cambio, pero hay una inquietud común. ¿Alcanzará el dinero para pagar salarios y aguinaldos? Sí, esta es la gran preocupación que tienen los gobernadores por estas horas, pagar los aguinaldos de los empleados estatales antes de fin de año, antes de fin de diciembre. Y la preocupación viene por el lado de la situación fiscal de las provincias. Tenían solidez fiscal hasta que este gobierno, a instancias del ministro de Economía y candidato Sergio Massa, impulsó la eliminación de impuestos a las ganancias, que es un impuesto que era coparticipable. Entonces, esa eliminación de ese tributo afectó las cuentas fiscales de las provincias. Hay algunas provincias que están en mejor situación fiscal, otras en peor. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un fondo anticíclico, tiene una buena situación, pero hay otras como Chubut que están muy comprometidas, hace años arrastran una situación fiscal débil. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador electo, Ignacio Torres, sobre cómo va a enfrentar esta problemática. Las arcas de las provincias. La discusión no está en la medida, si está bien o mal. De hecho, es una baja de impuestos. La discusión está de dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los estados provinciales y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente 2 masas salariales, lo cual en este contexto la verdad que es imposible afrontar siquiera el aguinaldo ahora en el mes de diciembre. O sea, ¿no va a poder pagar el aguinaldo? En estas condiciones no. Pero no es solamente Chubut, son muchas provincias las que están en esta situación. Si esto se judicializa, te diría que hay un 90% de posibilidad de que se resuelva rápido en favor de las provincias. Debería ser el propio Alberto Fernández quien por decreto lo resuelva y después se ratifica en el Congreso. Bueno, eso es lo que están pidiendo los gobernadores, que el presidente saliente, Alberto Fernández, firme un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, dándole fondos adicionales a las provincias para que puedan pagar los aguinaldos. ¿Qué les había prometido Massa antes del balotaje? Les había permitido coparticipar otro impuesto, el impuesto al cheque, para cubrir el bache que había dejado la eliminación de ganancias. Eso hasta este momento no sucedió. Por eso la preocupación de los gobernadores, el pedido a Alberto Fernández, y hay que recordar que en 15 días cambia el gobierno. Cualquier decreto firmado por Alberto Fernández puede ser eliminado por Javier Milei. Así que están en una situación
situación muy problemática a los gobernadores. Bueno, me imagino que por esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está acelerando la posibilidad de encontrar una salida, ¿no? Allí tiene una jugada muy audaz, Axel, ¿verdad? Sí, está buscando otra solución, no depender ni de Alberto Fernández ni de Javier Milei, sino endeudarse, pedir un préstamo de 150 millones de dólares para pagar los aguinaldos de la provincia. La provincia es uno de los distritos, si no el más, que más empleados públicos tienen. Y justamente quiere cubrir ese bache con un préstamo de 150 millones de dólares. Para eso será clave el apoyo de los intendentes en la legislatura provincial, porque también los intendentes dependen de que la provincia le baje fondos para pagar los aguinaldos de sus propios empleados estatales. Ahora, es interesante analizar esto. Generalmente los créditos, los préstamos, la deuda internacional se toma no para pagar gastos corrientes, como en este caso, sino para hacer obras de infraestructura. O por lo menos ese es el ideal. Hablas con cualquier economista, cualquier experto en desarrollo, te dicen, bueno, es mejor tomar una deuda para dejar una obra a la sociedad, a las generaciones venideras, mejorar la competitividad de la economía y así poder producir más. En este caso sería para pagar aguinaldos. Esa es la encerrona en la cual está Kicillof por estas horas. Y este fin de semana una impresionante tormenta de granizo en el noroeste de la India generó un desastre en el estado de Gujarat. Granizos con diámetros de hasta 5 centímetros y lamentablemente al menos 20 personas murieron en ese estado debido a la caída de rayos. Según un balance, un boletín publicado hoy por el Centro de Operaciones de Emergencia, indicó que casi todos los poblados del estado registraron fuertes lluvias y tormentas durante la tarde del domingo y hasta ahora se informó de un total de 20 muertes relacionadas con estas lluvias reportadas en al menos una decena de incidentes separados, la mayoría atribuidas al impacto de rayos. Ahí vemos el granizo cómo agujereó techos y generó múltiples daños, pero lamentablemente lo principal son esas 20 víctimas. Desde India vamos al Mar Negro porque una tormenta invernal, en este caso un sistema de baja presión con fuertísimas lluvias y fuertes vientos, dejaron gran oleaje en algunos puntos de Turquía, pero también de Rusia. Ese sistema invernal lo llaman Betina, según la Organización Meteorológica Mundial, y generó uno de los oleajes más violentos registrados en el Mar Negro. Las costas de la ciudad de Sochi, en Rusia, y Giresun, en Turquía, se vieron impactadas, como les estoy mostrando, por intensas marejadas que avanzaron varios metros tierra adentro, semejantes a las características de un tsunami. La región del Mar Negro, por lo general, no es propensa a registrar tormentas potentes y eso convierte a Betina en uno de los fenómenos más destacados e inusuales en lo que va del año 2023. Bueno, te dije que íbamos a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con la economía. Cuando vamos a la calle nos encontramos con que los precios suben y esto también alcanza la carne con subas promedio del orden del 15%. A tan pocos días de que llegue el mes de diciembre, mes en el que muchas familias empiezan a programar cuáles van a ser los consumos de la mesa de Navidad, del cierre de este año 2023. Por eso esta noche quiero saludar a Sergio Pedace, que es un referente muy importante de la Cámara de Abastecimiento y también de Matarifes. Es el vicepresidente, de hecho, de esta entidad. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué sube la carne en este tiempo? ¿Es una cuestión cíclica? ¿15% va a ser el punto culminante o puede llegar a proyectarse por arriba de esta posibilidad? ¿Qué tal? Buenas noches. No, realmente nosotros en el gremio nuestro es oferta y demanda. La realidad nuestra es que, bueno, después de la sequía tenemos menos animales, tenemos menos oferta y, bueno, eso hace que vaya recomponiéndose el precio del ganado, de los novillos y realmente va subiendo de a poco. Parece mucho porque es un alimento principal de la canasta básica, pero realmente el precio va acompañando muy despacio a la inflación. Así que no nos tenemos que asustar porque fíjate que sube el combustible, sube el maíz, suben productos que van relacionados con la carne, ¿no? Con la carnicería al final de todo. Bueno, diciembre es un mes en el que tradicionalmente hay algo más de consumo de carne. Si la cuestión se va a manejar exclusivamente por oferta y demanda, esto significa que
¿Puede continuar la suba? ¿Hasta dónde? Bueno, es una gran pregunta. La verdad que realmente nosotros dijimos que iba a faltar carne para la fecha de octubre, noviembre. Y realmente, por ejemplo, el asado es un artículo que hoy los frigoríficos no tienen como para abastecer. De hecho, los precios cuidados mismos pueden llegar a tener ese asado gordo de exportación, pero realmente está faltando ese producto y realmente no sabemos hasta dónde puede llegar el precio. Sabemos que no hay novillo pesado para que el exportador pueda seguir exportando, entonces hay que ver con qué dólar lo van a liquidar, cómo va a seguir, pero realmente lo que va a pasar en estos días, también lo veremos mañana en el mercado agroganadero que va a entrar 13.000 cabezas y hay que ver qué demanda la oferta, porque la oferta va a estar, pero hay que ver qué demanda tenemos los matarifes, ¿no? Sergio, está terminando un gobierno que tuvo muchas decisiones que afectaron a la industria cárnica. Entre ellas, bueno, en un momento cerraron las exportaciones, luego habilitaron unos cortes sí y otros no. Bueno, el tema del desdoblamiento cambiario también afectó a aquellos que exportan. ¿Qué expectativas, qué esperan ustedes del gobierno de Milei? En todo caso, ¿qué le van a pedir? Bueno, realmente fue una lástima perder estos 4 años con estos funcionarios que no funcionan. Como dice nuestro presidente Leo Rafael, realmente fue triste este año porque el gobierno que pasó y que está pasando se dedicó a hablar con los exportadores y una política errónea para el mercado local, pensando que con un poco de carne barata en los grandes supermercados íbamos a solucionar los problemas. Y bueno, obviamente que la sequía hizo su trabajo, pero realmente nosotros trabajamos con todos los candidatos antes de las elecciones y vemos con buenos augurios el tema de la libertad de comercio, que no al monopolio, sí a esa libertad que necesitamos y no tanto a premio de la gente que trabaja, de estos políticos realmente que apretaron a los matarifes, con AFIP, con ARBA, desde el RUCA. Realmente vemos con este gobierno que se va a poder trabajar y se va a poder hablar y van a escuchar al mercado interno, que nosotros somos el 70% de la faena de la Argentina. Y Sergio, si Milei a partir de diciembre unifica el tipo de cambio, elimina el cepo y produce una devaluación, ¿a cuánto se podría ir la carne en ese contexto? Bueno, como te digo, nosotros tenemos oferta y demanda. Si estamos abastecidos, realmente que va a faltar Hacienda, porque la sequía hizo su trabajo. Y no nos olvidemos que tenemos 52 millones de cabezas de ganado, cuando había 20 millones de habitantes en Argentina, y hoy que somos más de 40 millones, tenemos las mismas cabezas de ganado. Entonces es como la sábana corta. Querés exportar mucho, te va a faltar en el mercado local, y si no hay exportación, vas a estar justo con el mercado local. Realmente la devaluación la tenía que haber hecho este gobierno, hacerse cargo de todos sus problemas, pero si obviamente devalúan, vamos a tener problemas con el maíz, como el pollo también tiene el problema de que usa mucho maíz para el alimento, el ganado vacuno lo mismo. Y bueno, vemos que de alguna manera vamos a tener que ir viendo de qué forma podemos llegar con un buen precio al mercado local, a Doña Rosa. Así que bueno, las devaluaciones hay que ver cómo las manejan. Realmente todos dicen, pero hay que ver cuándo llega, ¿no? Y de qué manera llega. Bueno, dos cuestiones aquí. Por un lado, el sector también debería darse un plan estratégico para saber qué quiere producir. Si va a ir a la soja, si va a ir a otro tipo de producción o si quiere volver a hacer animales. Porque hacer animales lleva por lo menos 3 años, 2 años, ¿no? Como para poder observar si esa beta económica es la que en realidad están buscando. Esto por un lado. Y por otro lado, si la sube el precio es desmedida, ¿quién va a comprar la carne? ¿O creen que la próxima política para el sector va a estar centrada en la exportación? Mira, realmente hace falta una política a largo plazo y hay que incentivar al ganadero a seguir produciendo terneros, a tener vaca con cría en sus campos, en los lugares donde no se siembran, sacarle la pata de encima al productor con tantos impuestos, tantos problemas, y de ahí en adelante a toda la cadena mejorar toda esa burocracia que tenemos, que hace años que venimos con problemas. Entonces, de esa forma el productor, mientras no le intervengan y no le corten la exportación y no le cambien el dólar y no le hagan todo lo que hace,
ese productor va a apostar al ganado porque es lo que le gusta y lo que sabe hacer. Por ese lado, falta una política a largo plazo que creo que ojalá llegue rápido. Por otro lado, sabemos que realmente la carne, si seguimos de esta forma, sin producir, va a ser un artículo de lujo. Entonces, realmente este gobierno que está pasando habló solamente con los exportadores y pensaron en cortar la carne en 4 pedazos, la media red, ir a la caja con carne envasada al vacío. Todo eso era un costo arriba, y si seguimos por esa línea, obviamente que el argentino va a comer menos carne y se va a tener que volcar a otras carnes alternativas. Algo así como el modelo uruguayo, tal vez. Sergio Pedace... Bueno, ¿sí? El modelo uruguayo realmente solo la gente fue inclinándose. Usa los 3 tipos de comercialización, tanto la media red, como los cortes, como las cajas. Pero el público lo eligió. Es decir, acá no hay que imponer nada, porque la tradición argentina es tener la media red, que el carnicero reciba su media red y le venda a su cliente lo que necesita, ¿no? Sergio Pedace, le agradecemos mucho este ida y vuelta esta noche aquí en Noticias a las 20:30. No, gracias a usted, un gran abrazo a toda la audiencia, muy amable. Muchas gracias. Y cuando volvamos de la pausa, algo muy lindo, algo que te va a gustar. Un gran homenaje a Charly García, con 2 discos que son icónicos para la cultura del rock en la Argentina. Estos temas y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Un gran homenaje para Charly García, no es para menos. Bueno, ¿sabes qué? Se desarrolló en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en uno de esos hermosos salones que tiene la legislatura, el Salón Dorado, y es que este año se han cumplido 40 años de la edición de un discazo de Clicks Modernos. Ya te enteraste de la esquina en New York, por supuesto, pero además, a ver si recordás esto, 50 años de otro disco, en este caso tiene que ver con Sui Generis, y ese disco, bueno, generó una cuestión afectiva muy importante, traía grandes canciones, Canción para mi muerte. Bueno, las 2 opciones, las 2 placas dejaron un registro icónico en la cultura del rock argentino y hubo homenaje. Así es que vamos a ver de qué se trató. Y gracias a la cultura del rock, en algunas cosas nos podemos poner de acuerdo. Así que eso sí que es emocionante. Agradezco la presencia también de mamá, de mi familia, de los amigos de la vida, de ustedes, la gente que a través de la cultura del rock también ha crecido con otros valores. Gracias, Tati, por estar acá también esta noche. Y bueno, ahora vamos a tocar y espero que lo disfruten mucho. Pero por sobre todo quiero agradecer a Carlos Alberto García Moreno, alias Charly García. Juan Quintiero fue el encargado de recibir este reconocimiento para Charly García. Ustedes saben, un tema de salud hace que no siempre pueda estar
en escena, pero allí el Zorrito en representación lo aceptó. Son las canciones con las que crecimos. Muchos de nosotros hemos crecido con estas canciones y son muchas de las canciones que todavía estamos cantando. Clics Modernos por un lado y Confesiones de Invierno, el otro discazo, donde estaba justamente este Bienvenidos al Tren. ¿Le dieron bienvenido o no, Juancho, Alejandro Garnacho, con el golazo que metió un jugador que fue sensación y sin embargo se dijeron cosas? Si ayer te encontraste con el partido, de 5 minutos empezado te perdiste un golazo de bienvenida, como bien decías vos, Sil, impresionante, porque Alejandro Garnacho arrancó el encuentro, fue a buscar un pelotazo al área. Nacho, saludamos al Lunes que se va a ver cómo lo hace y qué va a pasar mañana martes. Buen tiempo, con cielo despejado a esta hora de la noche, una temperatura que está entre 23 y 24 grados, un poquito más fresco cerca del Río de la Plata. El viento está soplando del este a 22 kilómetros por hora. La humedad ya empezó a aumentar, 73%. Y la presión es de 1010,2 hectopascales. A prepararse porque mañana vamos a tener un día con mucho calor y además se va a sumar la humedad. Ustedes saben que cuando las altas temperaturas se combinan con los valores elevados de humedad relativa, entonces ahí empieza a registrarse sensación térmica de calor por efecto de la humedad. Y mañana ya desde bien temprano la mínima alta, 21 grados, el cielo parcialmente nublado, el viento moderado del sector norte. Vean qué temprano amanece, 5:35 ya. Claro, estamos cerca del 21 de diciembre, momento que se va a producir el solsticio de verano para el hemisferio sur y el día más largo del año. Mirá la temperatura máxima, 30 grados con alta sensación térmica, viento moderado del noreste y cielo parcialmente nublado. Y en la noche, condiciones templadas, con nubosidad en aumento, ya el cielo entre mayormente nublado y cubierto, con 24 grados de temperatura, mucho viento del noreste y la humedad elevada en torno al 72%. Me arriesgo a decirte que va a llover el próximo miércoles. Bueno, eso te iba a preguntar, me imagino, Nacho. Estamos atentos entonces. Esta semana es un día sí, un día no. Esto significa que el miércoles llovería, el jueves no y otra vez el viernes lluvia. Bueno, toca, ese sí. Muchísimas gracias. Hasta aquí te contamos todas las noticias, todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver a encontrarnos para hacer más noticias a las 20:30. Ahora a descansar y hasta mañana.